Hola, muy buen día, bienvenidos a otro video de historias potosinas. Hoy vamos a hablar sobre un lugar de San Luis tan discutido, tan conocido y tan importante en nuestra historia. Vamos a hablar de la Sierra San Miguelito. Y le he titulado Sierra San Miguelito, San Luis Potosí, su relación histórica con los humanos. No es una historia de la sierra, es una historia de cómo los humanos hemos aprovechado y mal aprovechado y abusado de la Sierra de San Miguelito. En primer lugar, hay que señalar que el estado de San Luis Potosí se encuentra en 3 provincias o 3 regiones fisiográficas, de acuerdo al INEGI. Una región fisiográfica es la llanura costera del Golfo, que comprende obviamente los municipios, sobre todo de Ébano, Tamuín y parte de Valle y San Vicente. Tenemos otra región que se llama Sierra Madre Oriental, que comprende desde la Sierra Madre Oriental que vemos en Valles hasta la Sierra de 14 y la Sierra de Álvarez. Esa es otra región fisiográfica. Nuestra tercera región fisiográfica es la Mesa Central, donde está ubicada San Luis Potosí y donde se ubica la Sierra San Miguelito. En San Luis Potosí yo creo que hay 3 sierras muy importantes ligadas a la economía y a la historia de San Luis Potosí. No quiero dejar por fuera obviamente la Sierra Madre Oriental, pero sí señalar 3 sierras que aquí en el altiplano son conocidas. La Sierra de 14, la Sierra de Guadalcázar y la Sierra San Miguelito. El motivo de esta plática. ¿Qué extensión tiene la Sierra San Miguelito? Bueno, comprende varios municipios, principalmente San Luis Potosí, Villa de Reyes, Mezquitic y Villa de Arriaga. Son casi los 4 municipios que son parte de esta sierra. Tal vez en menor medida Villa de Arriaga, pero están ahí los 4 que son importantes. La sierra, ¿por qué es importante para nosotros geográficamente? En primer lugar, es una sierra que abastece 2 cuencas hidrológicas importantes. Una cuenca es la cuenca del Pánuco, que comprende casi una buena parte del estado de San Luis Potosí, donde se encuentra el río Altamira, que conocemos con este nombre y que nace en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, y se ingresa a San Luis Potosí, y en San Luis Potosí recibe aguas de otro río que se llama el río San Miguel, que baja de la Sierra de San Miguelito por los lugares como Bledos, como Carranco, y que se junta con el río Altamira y después pasa por Villa de Reyes, y a partir de la hacienda de Pardo cambia su nombre y se llama río Santa María, el cual termina desembocando en el Pánuco. La otra cuenca hidrológica es la cuenca del Sanado, en donde uno de sus lugares o sus cuencas más importantes es la cuenca de la presa de San José y los Pilares, que comprenden una buena parte del altiplano. Entonces, por eso es importante esta sierra, porque abastece 2 cuencas hidrológicas importantes para la economía y para la gente que vivimos en este estado. Ahora vamos a hablar de la historia de esta sierra y su relación con los humanos. En primer lugar, es una sierra que por lo menos desde el año 250 después de Cristo hasta el año 1000 tuvo una cultura en su pie, en sus alrededores. Los arqueólogos le llaman la cultura Valle de San Luis, donde uno de los yacimientos más importantes es Electra Manuela, un lugar cercano a Villa de Reyes, que ha sido explorada desde los años 70. Y después esta región va a ser ocupada por grupos guachichiles que llegan hasta el año 1000-1100 después de Cristo y que van a estar presentes hasta la llegada de los españoles. Digamos que a partir de 1570, 1560 empiezan a tener los primeros, digamos, encuentros entre guachichiles y españoles. Los guachichiles habitaban en esta región casi por 300, 400 años, digamos, y formaron grupos seminómadas, grupos que creaban pequeñas rancherías y practicaban un nomadismo estacional. Después van a llegar los españoles y van a empezar a explorar la región, sobre todo en la parte de Villa de Reyes, que fundan un primer fuerte. Los que vayan a Villa de Reyes encontrarán parte de este fuerte en alguna de las casas. Todavía sobresale ahí, y conocido como Valle de San Francisco. Después tenemos el poblamiento más importante, que comprende la fundación del pueblo de San Luis Potosí en 1592. A partir de estos años comienza realmente la ocupación de estos valles de San Luis Potosí, Villa de Reyes y San Luis Potosí, y la sierra juega un papel fundamental. ¿Y por qué juega? Porque permite el establecimiento de los pueblos en San Luis Potosí, de Villa de Reyes, de lugares que incluso como Santa María del Río,
porque van a abastecer a esta zona. San Luis Potosí es un centro minero, como el Cerro de San Pedro, pero es un centro minero que necesita haciendas agrícolas ganaderas para alimentar a la gente. Necesita de los bosques que tiene la sierra para la minería. Y también en algunos lugares de la sierra se entregan permisos para explotación de las minas. Algo que es fundamental en la Sierra de San Miguelito es la explotación de la cantera. Tenemos los primeros permisos de explotación de cantera en un lugar que se ubicaba en el camino de San Luis a México, más o menos a 2 leguas de aquí, y los documentos se encuentran en el Fondo de Alcaldía Mayor de San Luis Potosí. Este es un lugar que más o menos se ubicaría cerca del actual lugar conocido como La Cantera. Entonces tenemos esta primera asentamientos. Durante el periodo colonial, la Sierra de San Miguelito permitió crear una economía minera, agrícola, ganadera, que va a ser fundamental para que el pueblo de San Luis se convierta en la ciudad de San Luis Potosí y se mantenga como un centro urbano importante como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sin esa Sierra de San Miguelito, realmente la fundación de San Luis Potosí, su permanencia, hubiera sido un poco difícil. Porque es cierto, la minería es importante, pero la minería necesita ganado, necesita maíz, necesita carne, necesita carbón, necesita una serie de insumos naturales que la agricultura y la Sierra de San Miguelito, a partir de su aporte hidrológico, permite la formación de estas haciendas. Simplemente voy a dar algunos datos. Miren, por ejemplo, ya hacia 1600, ya San Luis Potosí contaba con algunas haciendas que fueron importantes, como La Pila, Pardo, Gorrón, La Ventilla, Bledos, San Francisco. Se entregan las primeras mercedes de tierras hacia fines del siglo XVI para su creación. Y hay una otra hacienda que me parece que es fundamental y que a veces poco la conocemos o poco la tratamos. La hacienda de La Tenería, donde está actualmente el Parque Tangamanga 1. ¿Y por qué digo que es importante esta hacienda? Es una hacienda de agua. Las otras haciendas son agrícolas ganaderas. La Tenería es una hacienda de agua. Es una hacienda que controla las bajadas de agua de la Sierra de San Miguelito para crear todo un sistema hidráulico aprovechando la corriente, lo que hoy conocemos como la corriente, que era un antiguo arroyo que bajaba de la sierra, para abastecer de agua a las haciendas de beneficio que se ubicaban a orillas de la corriente. Unas haciendas de beneficio que hoy podríamos ubicar más o menos a la altura de la Cancha Morelos y en algunos lugares más cercanos hacia el Charco Verde. Los mapas antiguos de San Luis Potosí nos permitiría ver estas haciendas que se ubican en esta zona. ¿Por qué existen estas haciendas? Porque el agua aprovechada que baja de la Sierra de San Miguelito lo permite. Entonces no solamente la ganadería y la agricultura, también es el proceso del mineral. Después hay otros lugares más que forman parte de esta sierra, ¿no? Nosotros ubicamos la sierra de estos municipios que había señalado, pero realmente sus límites los podemos ubicar hacia el norte con el río de la Parada. Entonces incluso también la hacienda de la Parada puede entrar ahí, igual que la hacienda de Cerro Prieto. O sea, no es solamente las haciendas del Valle de San Luis, son haciendas más al norte. Entonces habíamos dicho que permite crear la creación de esta economía regional, agrícola y minera, ganadera, y lo que va a permanecer durante buena parte del siglo XIX. En el siglo XIX tenemos, espero que no me falte alguna, promedio registro casi de 16 haciendas que se aprovechan de la Sierra de San Miguelito y sus bajadas de agua. Tenemos, por ejemplo, La Tenería, Arroyos, La Pila, Laguna de San Vicente, Pardo, Jesús María, Gorrón, Calderón, La Ventilla, Carranco, Bledos, San Francisco, Tepetates, Puerto Espino, Cerro Prieto y La Parada. Y algunos podríamos incluir a La Sauceda. Y presas, simplemente tenemos alrededor de 17 presas que se construyeron durante el siglo XIX a partir del trabajo de estos hacendados. Tenemos, que no es de la hacienda, pero es una presa importante del siglo XIX, San José, que abastece de agua a San Luis. La Tenería, que sigue controlando las bajadas de agua. La Cañada del Lobo, que también abastece de agua a San Luis Potosí. San Antonio, la antigua presa de la hacienda de Arroyos. San Carlos, que está cerca de Terreros, del actual Terreros.
La Pila, Jesús María, Laguna de San Vicente, Rodrigo, Calderón, La Mantilla. Bledos tiene 3 presas, San Luis, La Providencia y Cabras. San Francisco tiene la suya, Santa Genoveva, que pertenece a Cerro Prieto, y el Petatate. En el siglo XX se construye aparte el Piaje, que también va a servir para abastecer de agua a San Luis Potosí, el Potosino, la Cantera, que permite el control de aguas que no llegan a la zona industrial, Valentín Gama, que es la 4ª presa más grande que hay en el estado, a orillas de Pardo, Álvaro Obregón en Mezquitic, que se construye también en este siglo XX y que permite el riego en algunas zonas. Actualmente la sierra tiene un problema. Hemos abusado de la sierra. Nosotros nos hemos convertido en enemigos de la sierra. Estamos atacando como la gallina de los huevos de oro. ¿Cuáles son algunos de los problemas que enfrenta la sierra actualmente? En primer lugar, el crecimiento urbano y demográfico de la ciudad, que va sobre los terrenos de la sierra. 2, ligado al crecimiento urbano con la construcción de fraccionamientos, que realmente, con toda la disculpa, los fraccionadores se convierten en los primeros, digamos, destructores de la sierra. La deforestación, que ha sido permanente, porque en el periodo colonial una buena parte de la deforestación se hizo para la explotación de la minería, pero se conservaron bosques. Tan es así que hoy aún persisten en las partes más altas de la sierra. En el siglo XIX también la construcción del ferrocarril necesitó madera de la sierra, y el abastecimiento de carbón para la ciudad, San Miguelito y San Juan de Guadalupe explotaban los bosques para producir carbón y abastecer a la ciudad. Entonces la deforestación no es de ahorita, es permanente, pero por eso es algo que tenemos que cuidar. La otra es la pérdida del hábitat de especies propias de la sierra. No hay que olvidarnos que el lobo era un animal que habitaba en la sierra y que en los años 40 se mató la última especie de lobo que había. La explotación inadecuada de los recursos forestales y pétreos. La cantera, por ejemplo, piedras y demás que se usan todavía para la construcción. Y algo que también en algunos lugares se puede observar, la contaminación por los residuos de las ladrilleras. No digo que hacer ladrillo sea contaminante, que van a decir ecologistas que lo es, pero el desecho de los ladrillos, de las ladrilleras que queda, esos ladrillos que no terminan bien de elaborarse y que a veces van tirándose rías en los caminos, que también se convierte en un problema a largo plazo. Bien pueden usarse para pavimentar o arreglar los propios caminos que hay en la sierra. ¿Por qué es importante la Sierra de San Miguelito y debemos de cuidarla? Aparte de su relación histórica que hemos tenido con ella o que ya ha tenido con nosotros, se puede decir, es en primer lugar es el abastecimiento de agua en la ciudad. Si realmente el gobierno tuviera un programa de abastecimiento y aprovechamiento de las obras hidráulicas que se construyeron en el siglo XIX y que todavía persisten, y las nuevas que se pudieran construir, pues a lo mejor no habría necesidad de traer agua desde Realito. Simplemente con una buena obras hidráulicas de ingeniería hidráulica se podría abastecer un buen porcentaje de la ciudad. Ahí está San José y el Piaje, por ejemplo, Cañada del Lobo, y podemos señalar Pardo, que es la 4ª presa en el estado. La otra es que para eso se necesita construir unas verdaderas obras de ingeniería hidráulica para poder abastecer. Y por último, pues llevar a cabo una buena reforestación con especies propias del lugar para poder mantener la sierra y la sierra nos siga manteniendo. Porque realmente la historia de la ciudad de San Luis y su futuro está ligado a la sierra. La sierra no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de la sierra. Pues muchas gracias por haberme escuchado.